Bueno, las dos sesiones pasadas habíamos, a ver, déjenme ver, sí, okay. Las dos sesiones pasadas habíamos hablado un poquito del esqueleto axial o axil, que dijimos que es como el eje del cuerpo y corresponde a los huesos de la cabeza, de la columna vertebral y de la caja torácica. El día de hoy vamos a ver lo que es el esqueleto apendicular, que incluye los huesos de los miembros superiores e inferiores, así como de los huesos que anclan a estos huesos de miembros inferiores superiores con el esqueleto axial, ¿sí? Entonces, nos vamos a dedicar a ver todo lo que es esqueleto apendicular. Ahí está más como en color amarillo. Algunas de las características de los huesos también las vamos a ver. ¿Qué más? Si hubieran estado en el laboratorio, les hubiera explicado si un hueso es derecho o izquierdo, porque es realmente bastante sencillo si ustedes ven dónde articula y cuáles son sus características del lado anterior, del lado posterior. Ustedes pueden saber muy fácil si están agarrando, no sé, de un número que sea derecho o izquierdo. Son cosas muy fáciles, pero se tienen que explicar casi que teniendo los huesos en sus manos, y eso hubiera sido muy bueno que hubieran estado viniendo al laboratorio, ¿sí? Al contrario de lo que habíamos, bueno, visto, acá se dan casi todas las articulaciones móviles, ¿sí? Y alguna amputación tendrían que considerar, si hubiera un reemplazo por una prótesis, todas esas articulaciones. Entre más articulaciones se vean afectadas, pues es más difícil simular una prótesis, ¿sí? Ok, vamos a empezar con la primera parte, que es los huesos del miembro superior, ¿sí? Tenemos lo que se llama una porción fija, que es la que va a unir al miembro superior con lo que viene siendo el esqueleto axial, ¿sí? A través de la clavícula, que es la que se une al esternón, ¿sí? Pero bueno, aquí ya tenemos una porción fija que se llama cintura escapular. Incluye nada más dos huesos, lo que es la clavícula y la escápula, ¿sí? La clavícula y la escápula, que por ahí el nombre antiguito era omóplato, pero se le dice escápula más comúnmente, ¿sí? Clavícula y escápula corresponden a la cintura escapular, que es la porción fija, ¿sí? La porción libre, como podemos ver, incluye todos los huesos del miembro superior, incluyendo el primero, que es el húmero, en la parte del brazo, el húmero. En la parte del antebrazo está el radio y el cúbito. Aquí, para no confundirse, hay que basarnos en lo que habíamos dicho de posición anatómica, de cuando el individuo está volteando hacia el frente con las palmas de las manos también hacia el frente, ¿sí? Para no confundirnos, porque de esta manera el radio es lateral y, bueno, aquí es un nombre, aquí es el cúbito. El cúbito, nada más que son nombres muy antiguitos. El radio es lateral y el cúbito es medial, ¿sí? Radio lateral, cúbito medial. En posición anatómica, porque si ustedes voltean el antebrazo, pues eso queda invertido, ¿sí? Pero en posición anatómica, con la palma de la mano viéndose al frente, entonces tenemos el radio lateral y el cúbito medial, ¿sí? Para que no se les olvide, por ahí había un profesor que decía que el radio tenía una antenita y era como el dedo pulgar, decía como que era un radio con antenita, pero te basabas en el hecho de que tienes la mano extendida, la palma de la mano volteando hacia el frente, sale el dedo pulgar y decías, bueno, esa es la antenita del radio, ¿sí? Entonces, era algo muy simple, pero que ya después no se te olvidaban las cosas. Radio, cúbito, luego vamos a tener 8 huesecitos que ahorita los vamos a ver a más detalle, que tienen sus nombres, pero simple y sencillamente los vamos a dejar como huesos del carpo, ¿sí? Los huesos del carpo, y esa articulación de la muñeca la vamos a denominar con un nombre más apropiado
como articulación del carpo, ¿sí? La articulación del carpo, que es la articulación de la muñeca. Entonces, huesos del carpo siguen los huesos que están en el espesor de la palma en la palma de su mano, que son los huesos del metacarpo, ¿sí? Los huesos del metacarpo, que son los que están en el espesor de la palma de su mano. Si se fijan en la palma de su mano, son los huesos del metacarpo, porque ya después vienen otros huesos que son las falanges, ¿sí? Las falanges, que son los huesos que corresponden a todos los dedos. Tres falanges para cada uno de los dedos, con excepción del dedo gordo, que la llamamos el dedo gordo o el dedo pulgar, porque aquí nada más hay dos falanges, ¿sí? La distal y la proximal. En cambio, para los otros dedos, si se fijan ustedes, está la falange proximal, la falange media y la falange distal. Entonces, nada más para lo que viene siendo el pulgar, son dos falanges. Para el resto de nuestros dedos, si los tenemos completitos, son tres falanges, ¿sí? Pero entonces tenemos los huesos del carpo, del metacarpo y las falanges. Ahorita las vamos a contar. Entonces, realmente no está muy difícil. Si vemos que la porción fija es la cintura escapular y nada más comprende a lo que viene siendo la clavícula y la escápula, tenemos aquí entonces al húmero, al radio, al cúbito, a los huesos del carpo, los huesos del metacarpo y las falanges, ¿sí? Entonces está muy sencillo de visualizar los huesos. Ok, características especiales. Es importante saber, por ejemplo, esta es una escápula viéndola de manera anterior, ¿sí? Esta es una escápula viéndola de manera posterior. Los detalles son importantes porque, por ejemplo, en la parte anterior está esto que se llama fosa subescapular. Es importante porque ahí va a llegar un músculo que va a recibir el mismo nombre, ¿sí? Músculo subescapular. O sea, es importante el detalle de decir fosa subescapular aquí en la parte anterior porque va a llegar a un músculo con el mismo nombre, ¿sí? Ahorita decimos, bueno, vamos a ver en sistema muscular para qué sirve ese músculo. En la parte posterior, ustedes pueden ver que aquí hay una saliente a la que le denominaron espina de la escápula, ¿sí? Es una saliente y le denominaron espina de la escápula, por alguna razón. Eh, en la parte de aquí también se forma una fosa y le llaman fosa supraespinosa por la espina, fosa supraespinosa, y aquí le llaman fosa infraespinosa, ¿sí? Pero hay que ver que esta es la parte posterior de la escápula, donde tienes una saliente del hueso que le llaman espina de la escápula, y entonces aquí le llaman fosa supraespinosa y fosa infraespinosa. También esos sitios son importantes porque va a haber un músculo que se conoce como músculo supraespinoso y va a haber otro músculo que se conoce como músculo infraespinoso. Son tres de cuatro músculos el que acabamos de mencionar, que es músculo supra, que va a estar aquí músculo subescapular, músculo supraespinoso, músculo infraespinoso. Estos tres músculos trabajan en un conjunto de cuatro, ya nada más me falta otro, que se llama el manguito del rotador. Son músculos, así le llaman los médicos, los terapistas también, de terapia física, los músculos del manguito del rotador, ¿sí? Son muy importantes estos músculos para que ustedes puedan mover el hombro. Todos esos movimientos que se producen en el hombro, que son los movimientos de flexión, extensión, abducción, aducción, rotación medial y rotación lateral, esos movimientos con 3 grados de libertad que se producen en los 3 planos anatómicos, esos movimientos son producidos gracias a estos músculos que se insertan en la fosa subescapular, fosa supraespinosa, fosa infraespinosa, ¿sí? Por eso los detalles anatómicos de los músculos, de los huesos también son muy importantes. Sin embargo, pues ustedes son ingenieros en robótica, lo que más nos tiene que quedar claro son qué movimientos hace cada articulación, más o menos. Ya cuando veamos el sistema muscular también
un poquito, ¿sí? Aquí, por ejemplo, hay una fosita, la representan aquí o la representan acá, ¿sí? Hay una fosa que se llama cavidad glenoidea, y aquí, en esa cavidad glenoidea, va a ir la cabeza del húmero a articular. La cabeza del húmero va a llegar a articular aquí con esta cavidad glenoidea para formar la articulación del hombro, que propiamente le dicen articulación glenohumeral, ¿sí? Glenohumeral, porque le llaman cavidad glenoidea, ¿sí? Entonces, articulación glenohumeral. Ahorita la estaríamos viendo, ¿sí? Eh, hay otros procesos, aquí va también insertar, bueno, a articular lo que viene siendo la clavícula. Ahorita vamos a ver, ¿sí? En la clavícula, pues es un hueso largo. Aquí estamos viendo que articula con la escápula de manera lateral y de manera medial articula como ayer, digo, no, ¿cuándo fue? ¿Cuándo lo vimos? El lunes estábamos viendo que, bueno, en la parte medial articula con lo que viene siendo el esternón, ¿sí? El esternón. Entonces la clavícula está articulando con la escápula de este lado, la parte lateral, y con el esternón en su parte medial, ¿sí? Anclando a ambos esqueletos, al esqueleto axial con el esqueleto apendicular, ¿sí? Entonces es un hueso largo que va a articular con la escápula y con el esternón. Aquí ya estamos viendo lo complejo. Vean lo complejo que es este tipo de articulación, ¿sí? Se dice que esta articulación, y por eso debe de haber muchas lesiones, se dice que esta articulación no es muy congruente. Es decir, la cavidad glenoidea es muy chiquita. La cavidad glenoidea es muy chiquita para la cabeza del húmero, que esta es la cabeza del húmero, es una esfera, ¿sí? La cabeza del húmero es una esfera. El hecho de que sea esta articulación que le llaman articulación tipo bola y cuenca, es lo que permite, al ser esa esfera y una cavidad, es lo que permite estos 3 grados de libertad o esos movimientos sobre los 3 planos anatómicos. Pero sí se dice que no es muy congruente por el hecho de que la cavidad glenoidea es muy chiquita con respecto a lo que viene siendo la cabeza del húmero, ¿sí? Por eso es necesario esta cantidad de reforzamiento por ligamentos. Acuérdense que los ligamentos es tejido fibroso, son fibras de colágeno, pero tratan de reforzar lo que viene siendo la articulación del hombro o la articulación glenohumeral, ¿sí? A nivel de la clavícula con la escápula y de la escápula con lo que viene siendo el húmero, ¿sí? Les digo, son muy comunes este tipo de lesiones, y si algún día llegan a tener algún tipo de lesión que necesiten fisioterapia, aquí en esta, muy cerquita ahorita donde están poniendo las vacunas por la entrada de la Avenida Guadalupe González, está la clínica de rehabilitación y les cobran muy poquito. Si conocen a ustedes a algún familiar que necesite ese servicio, son muy profesionales, ¿sí? Y cobran, de verdad, cobran muy poquito la consulta y las terapias, son muy buenos aquí en la clínica de rehabilitación. Está enfrente de la alberca universitaria si necesitan, porque les digo que son muy comunes estas lesiones de las articulaciones del hombro, ¿sí? Entonces, bueno, aquí estamos viendo entonces al húmero. Vean, el húmero es un hueso largo. Hay dos detalles muy importantes en la parte final. En la parte proximal, la cabeza del húmero es la importante porque va a venir aquí a articularse con la cavidad glenoidea, con un reforzamiento muy importante de ligamentos y para la articulación del hombro o articulación glenohumeral, ¿sí? Es importante también ver esta parte distal, porque aquí va a llegar a articular en esta bolita que le llaman cóndilo del húmero. En esta bolita va a llegar a articular el radio, ¿sí? Y en este espacio que le llaman tróclea del húmero, que parece como un carrete de hilo, ¿sí?
aquí va a llegar a articular el cúbito. Los movimientos que se van a producir en torno a este son los de rotación medial y lateral del antebrazo por parte del radio y el húmero, ¿sí? Aquí, y los movimientos que se van a dar en esta parte de que es la tróclea del húmero, ya articulándose con el cúbito, van a ser los movimientos de flexión y extensión, ¿sí? Aquí se van a producir, aquí van a empezar a producirse la rotación y medial, lateral y medial de lo que viene siendo el antebrazo, y aquí la flexión y extensión del antebrazo, ¿sí? O si lo quieren decir, en la articulación del codo, ¿sí? Pero ahorita vamos a ver eso. Vean que es muy diferente esta vista anterior, basándose en la fosa subescapular, en cómo se ve también esta parte distal del húmero y cómo se ve ya una vista posterior. Sí, una vista posterior, ya habíamos visto esta estructura que le llaman espina de la escápula, la fosa supraespinosa y la fosa infraespinosa. Aquí vemos cómo está interactuando o articulando la cabeza del húmero con la cavidad glenoidea de la escápula, ¿sí? Pero les digo, las características son muy diferentes cuando vemos al húmero, cuando lo vemos en su porción distal, es aquí muy diferente, ¿sí? Aquí va a llegar la cabeza del cúbito, articulándose con esto que yo les digo que se parece como a un carrete de un hilo, ¿sí? Que es la tróclea, ¿sí? Y estas articulaciones, de hecho, se llaman articulaciones trocleares y permiten, dicen que la apertura y cierre como si fuera de una puerta, el gozne de una puerta, porque va a ser la flexión y extensión de la articulación del codo o del antebrazo, que ahorita vamos a ver. Vean, entonces allí ya nos está quedando más claro, es una vista anterior. Yo les dije, a este proceso medio esférico se le llama cóndilo del húmero, que está en la porción distal del húmero. Cóndilo del húmero es como una esferita, y a este proceso se le llama tróclea del húmero, ¿sí? Vean cómo llega la cabeza del radio, que también la cabeza del radio es muy particular, es como un disco, como lo pueden ver ustedes, es como un disco, y cómo llega a articular también lo que viene siendo el cúbito, ¿sí? Este es el radio, este es el cúbito, pero les digo, los movimientos, el movimiento que se va a producir en torno al cóndilo del húmero y a la cabeza del radio son los movimientos de rotación medial y lateral del antebrazo, ¿sí? Rotación medial y lateral del antebrazo. Por ahí los médicos le llamaron pronación supinación, pero pues no es otra cosa más que una rotación medial y lateral de lo que viene siendo el antebrazo, ¿sí? Favorecida por estas estructuras, la cabeza del radio y el cóndilo del húmero, ¿sí? Ahora, si nos vamos a ver la tróclea del húmero y cómo llega el cúbito, que nos va a quedar más claro cuando veamos la vista posterior, estas estructuras van a permitir los movimientos de flexión y extensión de su antebrazo o la flexión y extensión de su codo, ¿sí? Entonces es muy importante que distingan qué movimiento se produce aquí y qué movimiento se favorece aquí, ¿sí? Eso es muy importante. Les digo porque todo eso lo tienen que pensar si estuvieran considerando una amputación en el tercio distal del húmero, pues las cosas se complican porque tienen que reemplazar aquí la prótesis, pero además tienen que simular esta articulación, que es la articulación del codo, ¿sí? Sin mencionar que además se tienen que ir a pensar a la articulación del carpo y la articulación de cada una de las falanges de los dedos. O sea, si se quisiera hacer algo así, pues sería algo muy sofisticado y realmente sería algo muy caro. A veces las personas nada más quieren tener así como un reemplazo de una mano que pudiera servir como nada más como una pinza, ¿verdad? Pero pues es lo que les digo. O sea, vean que en esta articulación del codo ya hay dos tipos de movimientos, Bueno, y ahí estamos viendo la vista posterior,
a la altura de la articulación del codo. Vean, aquí estábamos viendo el cóndilo con la cabeza del radio, es muy similar a lo que veíamos en la vista anterior, pero en la vista posterior aquí están viendo la fosa a esta estructura que es vamos a decir que es la cabeza del cúbito, porque también tiene su nombre que le llaman olecranon y fosa del olecranon, pero vean, vamos a decir que es la cabeza del cúbito y hay una fosa a donde llega a articularse la cabeza del cúbito, ¿sí? Pero en la vista posterior estamos viendo que ese cúbito va a girar en el plano sagital para producir los movimientos de flexión y extensión, ¿sí? Estamos viendo que vean aquí cómo se produce esta tróclea, cómo articula con el cúbito, pero en la vista posterior vean que se ve muy diferente. Hay un tipo de encaje de la cabeza del cúbito con esa fosa que se forma en la parte posterior y distal del húmero. Entonces, por eso les digo que no es tan difícil saber cuando un hueso es izquierdo y derecho. Sí, si ustedes ven las características del hueso en la parte anterior y en la parte posterior, y si ustedes ven con quién va a articular, fácil pueden decir, este es un húmero derecho, este es un húmero izquierdo. No hay mucho pierde, ¿sí? Más o menos aquí estamos viendo vistas laterales de cómo se estarían dando ese tipo de articulaciones, ¿sí? Del cóndilo con lo que viene siendo el radio y aquí lo que viene siendo el cúbito con la tróclea, ¿sí? Con la tróclea para producir esos movimientos. Al menos el del cóndilo del húmero con el radio, la cabeza del radio, van a permitir esos movimientos de rotación medial y lateral de lo que viene siendo el antebrazo y los movimientos que van a producirse en torno a la tróclea del húmero con el cúbito van a ser los movimientos de flexión y extensión. Bueno, dejamos la porción proximal vamos a dejar esta porción proximal del radio y el cúbito para irnos hasta la porción distal. Aquí tenemos, sigue siendo radio, como lo ven aquí, sigue siendo radio, sigue siendo cúbito, pero ya estamos al final, sí, ya estamos en la parte distal. Estamos en la parte distal y aquí ya hasta se forman dos fositas a donde van a llegar los huesos del carpo, 2 de los 8 huesos del carpo, que tienen sus nombres muy particulares, ¿sí? Este es un huesito que se salta en la parte, en la parte lateral, no, en la parte medial de su muñeca, en posición anatómica, sí, este es un huesito, una apófisis que se salta. La pueden tocar ustedes. Pero bueno, vamos a ver a estos huesecitos del carpo. Vean, todos tienen sus nombres. Está el radio, el cúbito, esto viéndolo en posición anatómica, ¿sí? Son 8 huesos del carpo. Tienen sus nombres, pero nosotros solamente los vamos a dejar como huesos del carpo. Sin embargo, vean lo complicado que es. O sea, estamos viendo que tienen sus nombres, escafoides, semilunar, piramidal, pisiforme, eh, ganchoso, grande, trapezoide, trapecio, ¿sí? O sea, son 8 huesos, no nos interesan los nombres. Para fines del curso no nos interesan los nombres. Simple y sencillamente a este conjunto de 8 huesos que forma parte de la articulación de la muñeca o la articulación del carpo propiamente, pues los vamos a dejar que en su conjunto los vamos a llamar huesos del carpo. Así sencillo, ¿sí? Huesos del carpo. Vean que están articulando, para esta articulación de la muñeca, bueno, pues involucra aquí el radio, ¿sí? Y también los huesos del metacarpo, porque fíjense que están encajando estos huesos del carpo, los distales, están encajando perfectamente con los huesos del metacarpo, ¿sí? Los huesos del metacarpo. Pero bueno, lo importante son estos huesos, 8 huesos del carpo. Son 8 huesos del carpo formando parte de la articulación
del carpo. Para que no digan articulación de la muñeca, es la articulación del carpo, ¿sí? Ok, vista posterior, pues estamos viendo lo mismo. Dos de estos huesos se articulan con el radio, como lo veíamos acá. Dos de estos huesos se están articulando con el radio. El resto en la parte distal, los otros cuatro en la parte distal, están articulando con los huesos del metacarpo, ¿sí? Con los huesos del metacarpo, que son esos huesos que tienen en el espesor de su palma de la mano. Ok. Entonces, vean, aquí están los huesos del carpo, seguirían los huesos del metacarpo. La manera de contarlos, porque también llevan su numeración, es a través del pulgar. El que va a dar hacia el pulgar es el 1 y así el que va a dar hacia el meñique es el 5, ¿sí? Es una numeración, en anatomía se basa así, ¿sí? Pero bueno, aquí estamos viendo los 5 huesos del metacarpo. Son los que están en el espesor de la palma de la mano, ¿sí? Los huesos del metacarpo, y después podemos ver ya las falanges. Las falanges, les decía que hay 3 falanges para todos los dedos, con excepción del dedo pulgar, donde solamente tienes falange proximal y falange distal. Para el resto de los dedos, por ejemplo, para el dedo meñique, está la falange proximal, la falange media y la falange distal, tal como nos lo está diciendo aquí, ¿sí? Falange proximal, falanges medias, falanges distales, para todos estos dedos, con excepción del pulgar, que nada más tiene falange proximal y distal. Si pudiéramos hacer aquí un conteo de cuántos huesos tenemos, nada más en esta parte que estamos visualizando, serían más o menos contar estos, que serían 4 por 4, 16, 17, 18, 19, más 8, 19 más 8 son 27. Son 27 huesos nada más de la articulación del carpo para abajo, ¿sí? 27 huesos. Si sumamos 27 más 2, que es radio y cúbito, serían 29. 29 más 1, que es el húmero, serían 30. Y con la cintura escapular, que es no, que es clavícula y escápula, serían 32. 32 huesos para lo que vienen siendo porción fija y porción libre en total, ¿sí? 32 huesos de un lado, más los otros 32 serían 64 huesos correspondientes al esqueleto axil de los miembros superiores, ¿sí? 64 huesos en total. Entonces no está muy difícil contarlos ya cuando los visualizamos, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a lo que viene siendo miembro inferior, si no hay dudas, ¿sí? Entonces tenemos 64 huesos correspondientes al esqueleto axil del miembro superior. Ahora, del miembro inferior, vamos a ver que también hay una porción fija, anclando al miembro inferior con el esqueleto axil, ¿sí? Pero estamos viendo que esta porción fija incluye a la cintura pélvica, aquí le llaman cintura pélvica, y está incluyendo el hueso coxal, que es este es el hueso coxal, y al sacro, ¿sí? A ver, espérenme un poquito. Ok, entonces se incluye en la cintura pélvica al hueso coxal y al sacro. Sin embargo, el sacro es parte de la columna vertebral, por lo que no corresponde al esqueleto apendicular, sí corresponde al esqueleto axial. Pero en la cintura pélvica sí se define como que está formada por el coxal y el sacro, aunque el sacro lo dejamos fuera del esqueleto apendicular, ¿sí? Entonces esa es la porción fija que va a estar fijando al esqueleto axil con el esqueleto apendicular en lo que viene siendo miembro inferior, ¿sí? Le seguiría entonces aquí el húmero, la rótula, la tibia, que es un hueso muy grande, y en la parte medial, la tibia y el peroné, un hueso muy delgado en la parte lateral. Y luego vamos a ver otra serie de 7 huesos que también lo vamos a dejar como huesos del tarso, y luego en el espesor de su planta del pie estarían los huesos del metatarso,
metatarso y luego seguirían las falanges, ¿sí? Ahorita las vamos a ver a más detalle, pero es algo muy similar. Aquí no es carpo y metacarpo, aquí es tarso, metatarso y las falanges. Ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Entonces ahí estamos viendo cómo está esta porción fija que es la cintura pélvica compuesta por el hueso coxal en ambos lados, el hueso coxal y lo que viene siendo el sacro, ¿sí? Si se fijan, el hueso coxal está articulando medialmente con el sacro y está articulando ya en la parte lateral con la cabeza del fémur, ¿sí? Con la cabeza del fémur. Entonces aquí estamos viendo la cintura pélvica, el hueso coxal y el hueso sacro, aunque dijimos que propiamente el sacro forma parte del esqueleto axil y no del esqueleto apendicular, ¿sí? Aquí yo les dejé un link, es un link para un video. Se los voy a tratar de, a ver si ahorita lo puedo, a ver si ahorita lo podemos visualizar. Es un video para ver cómo es importante estas características anatómicas diferentes en la mujer que en el hombre para lo que es el canal de parto, ¿sí? Porque por aquí va a pasar el bebé y va a salir por la vagina de este lado, pero es importante esta apertura que se da en la cintura pélvica, ¿sí? Y esas aperturas son diferentes. La pelvis de una mujer a la pelvis de un hombre hay cuestiones diferentes, ¿sí? Y bueno, no sabría yo mucho decirles acerca de eso, porque son más cosas de medicina forense. De hecho, ustedes saben que a veces ya cuando se identifica una osamenta, hay ciertas partes de la osamenta que indican si pertenece a una mujer y pertenece a un hombre. Y les digo, la cintura pélvica es una de ellas. Hay una apertura diferente en la cintura pélvica de un hombre que en la cintura de una mujer, ¿sí? Déjenme ver si puedo checar este link. Bueno, ahí están viendo, les digo, es importante. Aquí nada más ponen como la mitad, como para que vean cómo se da, pero aquí sí se está viendo completamente. Aquí se está viendo completamente. Por eso les decía que es importante lo que viene siendo esa apertura que se da en la cintura pélvica, porque es diferente en la mujer que en un hombre, ¿sí? Y es importante para el canal de parto. Ok, entonces aquí estamos viendo el primer hueso, que es el hueso coxal. Si se fijan, es un hueso PA, es un hueso PA. Ahorita vamos a ver que tiene tres porciones, pero esas tres porciones se fusionaron ya a partir de la etapa fetal, a finales de la etapa fetal se fueron fusionando, ¿sí? Para en la etapa adulta ya nada más ser un hueso par, que es el hueso coxal, ¿sí? Pero ya un hueso como tal. Vean, sin embargo, se forma por la fusión de tres huesos, que es el ilion, el isquion y el pubis, ¿sí? El ilion, isquion y pubis, que ahorita los vamos a ver en una radiografía de un fetito como de 7 meses. Es importante que vean este receptáculo, que es el acetábulo, le llaman acetábulo. Este receptáculo es importante porque aquí va a llegar la cabeza del fémur. Aquí, en este receptáculo, va a llegar la cabeza del fémur. Y el hecho que también sea una articulación de bola y cuenca, también va a permitir los 3 grados de libertad. Es decir, a nivel de la articulación de la cadera o de la articulación coxofemoral, la articulación coxofemoral, se van a permitir 3 grados de libertad, es decir, se van a permitir movimientos de flexión-extensión, abducción-aducción y rotación medial y rotación lateral, ¿sí? Pero aquí ya más o menos estamos viendo, está el acetábulo del hueso coxal y está la cabeza del fémur, ¿sí?
Por eso es importante que vean, bueno, está el isquion, perdón, el ilion, isquion y pubis, y está el acetábulo, que es el receptáculo donde va a llegar la cabeza del fémur, ¿sí? Aquí lo estamos viendo más en la parte medial. Esta es la parte con la que articula el hueso coxal con lo que viene siendo el sacro, ¿sí? Aquí vemos que en la parte medial se articula con el sacro y en la parte lateral, en el acetábulo, se articula con la cabeza del fémur, ¿sí? Bueno, aquí están viendo ustedes, es una pelvis fetal como de 8 meses, donde sí se ve que el hueso fetal todavía no está fusionado completamente. Se alcanza a ver perfectamente la porción del ilion, isquion y pubis del hueso coxal, ¿sí? La porción del ilion, isquion y pubis, pero ya en la etapa adulta, vean cómo se está viendo, ¿sí? Ya es algo continuo. Algo que quiero señalar, bueno, está lo que era el ilion, el isquion y el pubis, ¿sí? Aquí estamos viendo el acetábulo, cómo llega a articular con la cabeza del fémur, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto que la sínfisis del pubis es cartílago fibroso y en una radiografía no sale? O sea, el hueso coxal aquí cierra a través de cartílago fibroso, pero no es hueso. Y como no está mineralizado, pues no sale en la radiografía. Es la parte que le habíamos denominado sínfisis del pubis, y dentro de los 3 tipos de cartílago habíamos visto que era cartílago fibroso, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que vean que es diferente el hueso coxal, donde todo el ilion, isquion y pubis no están fusionados, y aquí ya es un hueso nada más, ¿sí? Bueno, un hueso par, pero le vamos a decir hueso coxal, ¿sí? Hueso coxal en la pelvis adulta. Ok, continuamos con el fémur. El fémur tiene sus características importantes, ¿sí? Sobre todo a nivel de cabeza y cuello en su parte más proximal, porque la cabeza es muy importante, porque es una esferita que va a articular con el hueso coxal en lo que es el acetábulo, ¿sí? Cuando ustedes tienen en su mano un fémur, la porción anterior es lisita, está muy lisita, es un bastón completamente, vean que es un bastón, y está lisita, y la vista posterior hay una línea que incluso se denomina línea línea áspera del fémur, ¿sí? Y esa línea es exclusiva de la parte posterior. Entonces es muy fácil. Aquí se ve que es bueno, todas las ilustraciones marcan un hueso derecho, ¿sí? Pero ustedes lo pueden visualizar porque la parte anterior está lisita, porque esta es la parte que articula con el hueso coxal, que estaría por aquí el hueso coxal. De esa manera, cuando tienen un hueso en sus manos, dicen, este hueso es derecho, ¿sí? O este hueso es izquierdo. No, no es muy difícil si pueden ver las características de cómo es el fémur en su parte anterior y cómo es el fémur en su parte posterior. Aquí va a ser importante la porción distal, porque aquí va a llegar a articular la rótula. La rótula es el hueso de la rodilla, ¿sí? Pues aquí estamos viendo, esta parte va a ser importante para que articule la rótula. Sin embargo, lo más importante es ver que esta es una articulación de tipo bola y cuenca, porque es una esfera que va a llegar a articular con el acetábulo del coxal para bueno, tener 3 grados de libertad, dar los movimientos en esos 3 planos anatómicos, ¿sí? Solamente el húmero, digo, la articulación glenohumeral, que es la articulación del hombro, y la articulación coxofemoral, que es la articulación de la cadera, pueden tener estos 3 grados de libertad, ¿sí? Y aquí estamos viendo entonces cómo está la cabeza, cuello del húmero. Hay otras estructuras, no es... Víctor sabe mucho de esto, su profesor de anatomía los viernes sabe mucho más que yo de estas estructuras anatómicas de un hueso, sí, todo eso de trocánter mayor, trocánter menor. Aquí está el trocánter mayor, trocánter menor.
Bueno, él maneja todo esto porque tiene mucho más experiencia en anatomía que yo, pero para fines prácticos realmente a ustedes lo que les interesa es ver esto, es la articulación, cómo se da la articulación y qué tipo de movimientos va a permitir la articulación. Hay casos muy desafortunados de personas, bueno, el caso de la osteoartritis también son muy común ver personas que su cadera ya no se mueve, ¿sí? O que le tienen que hacer una operación para que tenga movimiento la cadera con respecto al fémur, pero en el caso de la osteoartritis hemos dicho que esto se puede fusionar. Esto se puede fusionar de tal manera que ya tienen que arrastrar todo lo que es el miembro inferior, ¿sí? Pero en caso de amputaciones también, y son muy complejas, este tipo de amputaciones a este nivel son muy complejas por la cantidad de peso que tiene que cargar una persona. O sea, los miembros inferiores básicamente que están soportando el peso de todo el cuerpo, ¿sí? Y para que ustedes creen una prótesis, pues va a ser una prótesis muy complicada, ¿sí? Aquí estamos viendo, ya nos vamos, bueno, no puse la rótula, no puse la rótula, más o menos la rótula la estábamos viendo de manera muy sencilla, aquí la estábamos viendo, pero es porque forma parte de la articulación de la rodilla. Pero yéndonos más hacia la parte distal, estamos viendo a la tibia y al peroné. Son dos huesos que no se parecen en nada, pero hay que decir, la tibia es medial y el peroné es lateral, ¿sí? Hay características, ustedes incluso como dos deditos abajo de su rótula, si se ponen ustedes, si se agarran ustedes más o menos la parte anterior, van a ver esta tuberosidad, la van a sentir perfectamente la tuberosidad isquiática, ¿sí? La tuberosidad isquiática es una tuberosidad en la tibia. Si se ponen ustedes, digamos, el dedo índice abajo de la rótula, más o menos el dedo anular van a estar tocando ustedes lo que es esta tuberosidad, ¿sí? Y eso les está indicando a ustedes que están viendo la parte anterior de la tibia, ¿sí? La parte anterior de la tibia. Entonces, esta es la tibia, es medial, este es el peroné, es lateral, ¿sí? Este es el peroné, es lateral. Hay unas salientes al final, por ahí por nuestros tobillos, ustedes siempre sienten unos huesecitos, cuando se ponen los calcetines, están sintiendo ustedes una saliente de unos huesecitos. El detalle anatómico le llaman maleolos, ¿sí? Maleolo lateral, maleolo medial, pero son detalles anatómicos que lo forman la tibia y el peroné, ¿sí? Vean que aquí quedó como un cuadrito, aquí quedó como un cuadrito. Ese cuadrito, que también lo vemos en la parte posterior, ese cuadrito va a ser necesario para articular con los huesos que vienen abajo, que son los huesos del tarso, ¿sí? Entonces vean cómo se ve la tibia y el peroné en la vista anterior, y en la vista posterior también cómo se ve la tibia y el peroné. Le digo, lo más distinguible, el peroné es un poquito más difícil decir si es eh, derecho o izquierdo, si es más difícil, pero esta parte, esta de la tuberosidad isquiática es muy común, ¿sí? En la tibia. Bueno, aquí ya estamos viendo los huesos del tarso en colorcito los huesos del tarso. Aquí queda, bueno, los voy a mencionar, aunque para fines del curso nada más es importante decir 7 huesos del tarso y se acabó, ¿sí? Entonces, aquí está lo que viene siendo el hueso calcáneo, el hueso calcáneo. Aquí está otro que se llama astrágalo, ¿sí? Tiene nombres muy difíciles. Este es el navicular o esfenoides. Ah, estas son las tres cuñas o cuneiformes también le llaman, y este es el cuboides. Acá los tenemos creo que más, miren, calcáneo, astrágalo, escafoides, las tres cuñas o cuneiformes y el cuboides, ¿sí? No es importante los nombres para fines prácticos. Estos 7 huesos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, corresponden a los huesos del tarso. Los huesos, este conjunto del hueso
De 7 huesos vamos a decir que son los huesos del tarso. Sí, vean por ejemplo que está, por ejemplo, el hueso calcáneo es el que da el talón, ¿sí? Es el que da el taloncito. Y el astrágalo que estábamos viendo, esta parte que forma como un cubito, va a ser el que va a tener un encaje recíproco con esta parte, ¿sí? Con esta parte, lo que estamos viendo aquí. Entonces, es importante nada más ver estas características. Son los 7 huesos del tarso. Después, en el espesor de su pie, de lo que viene siendo la planta del pie o el dorso del pie, vienen los huesos del metatarso, vienen los huesos del metatarso, y finalmente vienen las falanges. Las falanges es la misma situación que con los dedos de las manos. Para el dedo gordo del pie, ¿sí? Es falange distal y proximal, nada más. Pero para los otros dedos sí es falange distal, media y proximal, ¿sí? Entonces es una situación muy parecida. Ay, perdón. Ok, vamos a contar esos huesos. Voy a separar estos porque son ya incluyendo los de las falanges y los del tarso, digo metatarso, serían 4 por 1, 2, 3, 4, 4 por 4, 16, 17, 18, 19, 19 más 7, que son los de 19 más 7, son 26, 19 más 7, que son los del tarso, son 26, 26 más tibia y peroné, 28, 29 con la rótula, 29 con la rótula, 30 con el fémur, 31 con el coxal. 31 huesos, considerando la porción fija y libre de miembro inferior, 31 huesos, 31 por 2, porque del pie izquierdo, bueno, miembro superior izquierdo y miembro superior derecho, 31 por 2 serían 62. 62 más 64 que habíamos dicho de los miembros superiores, 62 más 64 son como 126 huesos, 126 huesos en total para lo que viene siendo esqueleto apendicular, 126 huesos más o menos, ¿sí? Podríamos hacer el conteo de los 206 huesos. Ahorita nada más les digo, 126 huesos para esqueleto apendicular. Podríamos hacer el conteo para los 206 huesos, pero ya tendríamos que involucrar a los que ya vimos que son del esqueleto axial, ¿sí? Pero vean, al menos ya contamos 126 nada más de ver el esqueleto apendicular, ¿sí? O sea, consideramos las porciones fijas, clavícula y escápula, y en este caso la porción fija que es el hueso coxal, ¿sí? Pero ya los contamos, son 126 para esqueleto apendicular, incluyendo porciones fijas y libres, miembros superiores y miembros inferiores, ¿sí? Entonces, más o menos así está el asunto. Bueno, pues voy a checar, creo que ya sí les mandé estas a la nube. La práctica de este viernes que tienen con el maestro Víctor Hugo, ay, perdón, Víctor Hugo, no, con este Víctor, el doctor Víctor, la práctica del viernes incluye nada más esqueleto axial, huesos del cráneo, huesos de la columna vertebral y huesos de la caja torácica. Denle si quieren una repasadita para que le entiendan todo, ¿sí? La que viene hasta la otra semana es el esqueleto apendicular, pero bueno, ya la vimos, nada más es cuestión eh, de darle una repasada, ¿sí? Sin embargo, pues ya estaríamos acabando con el tema de sistema esquelético. La siguiente semana me dedico a que se vea la guía, a pasarles la guía, a que contesten la guía y a que hagamos el segundo parcial teórico, ¿sí? El segundo parcial teórico. Entonces yo esperaría que a más tardar este viernes ya les tenga la guía, ¿sí? Ya para que sin problema la siguiente semana trabajen sobre el examen y se puedan ir de sus 2 semanas de vacaciones sin el pendiente de esta materia. Ya regresando,
doy los últimos temas, doy el tema de muscular, los últimos temas y planeamos nuestro tercer parcial teórico, ¿sí? Entonces, pero para que se vaya haciendo ligero esto, ¿sí? Entonces, por hoy sería toda la clase. La siguiente semana trabajamos sobre la guía y sobre el examen, si les parece. De mi parte es todo. Si tienen alguna duda, pues háganmela saber, ¿sí? Todo bien, profe. Gracias. ¿Todo bien? Sale, pues. Entonces nos vemos, chicos, que estén bien. Nos vemos. Buen día. Hasta luego.